María bajó del avión con una mezcla de nervios y esperanza. Desde la ventanilla, la ciudad parecía una extensión interminable de edificios grises que se alzaban como gigantes sobre un mar de asfalto. Era su primera vez en ese país, un lugar que durante años había sido para ella un sueño lejano, una promesa de nuevas oportunidades. Había dejado atrás a su familia, su casa en la pequeña aldea rural de su país de origen, sobre todo, el recuerdo amargo de la pobreza. Aterrizar en esta nueva tierra se sentía como el principio de una nueva vida. Sin embargo, pronto descubriría que los sueños podían convertirse en pesadillas cuando uno es percibido como diferente. Los primeros días en la ciudad fueron una mezcla de maravilla y confusión. El idioma era extraño y en ocasiones le parecía ininteligible. Aunque había estudiado algunas frases básicas antes de llegar, no podía evitar sentirse perdida en las conversaciones rápidas y el bullicio incesante de la vida urbana. Cada vez que entraba en una tienda o intentaba preguntar algo en la calle, sentía que las miradas se clavaban en ella, como si llevara un cartel que decía, «No pertenezco aquí». Las primeras señales de rechazo fueron sutiles, casi imperceptibles. La señora del supermercado que la ignoraba cuando intentaba pedir ayuda. Los vecinos que evitaban el contacto visual cuando cruzaba por los pasillos del edificio. Pero con el tiempo, esas pequeñas muestras de indiferencia comenzaron a transformarse en algo más profundo, más oscuro. Una tarde, María fue a una entrevista de trabajo. Se había preparado durante días, practicando su presentación y revisando cada detalle de su currículum. Se sentía nerviosa pero optimista. Cuando llegó, notó las miradas de los otros postulantes, jóvenes vestidos de manera impecable, que parecían encajar a la perfección en el ambiente moderno de la oficina. La recepcionista, una mujer rubia de sonrisa forzada, la miró con desdén cuando María le entregó su currículum. «¿Tú también vienes para el puesto?», preguntó con una ceja levantada, como si no pudiera creer que ella estuviera allí. «Sí», respondió María, intentando mantener la calma. Después de esperar durante horas, su nombre finalmente fue llamado. El entrevistador, un hombre con un traje caro y un tono condescendiente, no tardó mucho en dejar claras sus intenciones. «Aquí buscamos a alguien con más experiencia local. Tal vez sería mejor que buscaras en otro lugar. Aquí no encajarías bien». El rechazo no fue por su falta de habilidades, sino por algo mucho más evidente, su acento, su piel morena, su origen. María salió de la oficina sintiendo el peso del racismo de una forma que jamás había imaginado. Las semanas pasaron, y la sensación de ser una extraña en tierra ajena no hizo más que crecer. Los trabajos que conseguía eran siempre los más duros, los que nadie más quería. Limpiaba oficinas por la noche, recogía basura en las calles, siempre invisible, siempre al margen. En más de una ocasión, mientras barría o recogía escombros, escuchaba risitas o comentarios maliciosos de personas que pasaban. «Ahí van los que vienen a robarnos el trabajo», solía escuchar. «Oh, ¿por qué no se van a su país?». El odio no era siempre explícito, pero estaba ahí, en cada mirada que la evitaba, en cada comentario susurrado a sus espaldas. Poco a poco, esa tierra de promesas comenzó a revelarse como una tierra de sombras, donde el racismo y el odio crecían como una enfermedad silenciosa, contaminando cada rincón. Una noche, mientras regresaba a su pequeño apartamento, un grupo de jóvenes se cruzó en su camino. Estaban borrachos, riendo a carcajadas y golpeando las paredes mientras caminaban. María intentó pasar desapercibida, bajando la mirada, pero uno de ellos la vio y gritó: «Hey, tú, extranjera, ¿qué haces aquí?». María aceleró el paso, intentando ignorarles, pero otro joven se le acercó, bloqueándole el camino. «No te hagas la sorda, te estamos hablando». «¿De dónde eres? Ah, ¿qué haces en nuestro país?». La mirada del chico estaba llena de desprecio. Había odio en sus ojos, el tipo de odio que no necesitaba razón, solo una chispa para encenderse. «Déjenme en paz», susurró María, con el corazón acelerado. «Déjenme en paz», imitó uno de ellos, burlándose. «Seguro estás aquí porque en tu país no hay nada, ¿verdad?».
¿Vienes a vivir de nosotros? Sin más aviso, uno de ellos la empujó, haciéndola caer al suelo. Rieron mientras se alejaban, sus risas resonando como un eco cruel en la calle vacía. María se quedó en el suelo, con las rodillas raspadas y el cuerpo temblando. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no por el dolor físico. Era el dolor de la humillación, del miedo, de sentirse pequeña, indefensa en un lugar que debía ser su nuevo hogar, pero que cada día le recordaba que no era bienvenida. Con el tiempo, los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Cada día era una lucha. A veces, María se preguntaba si había cometido un error al venir. La nostalgia por su país, por su familia, la golpeaba en momentos inesperados, cuando veía a una madre jugando con su hijo en el parque, o cuando escuchaba en la distancia alguna canción que le recordaba a su tierra. Pero lo más doloroso no era la nostalgia, sino el constante rechazo. Las puertas que se cerraban, las miradas que la hacían sentir invisible, peor aún, las que la trataban como si fuera una amenaza. Empezó a evitar los lugares públicos, las multitudes. Se limitaba a ir al trabajo y regresar a casa, evitando el contacto con los demás, temiendo que cualquier interacción pudiera traerle más insultos o violencia. Una tarde, mientras caminaba hacia casa, vio a una pareja mayor sentada en un banco del parque. Eran inmigrantes, como ella, lo supo por sus rasgos y por la forma en que hablaban en su idioma natal. Se acercó tímidamente y les saludó. La mujer la miró con una sonrisa amable, y por primera vez en mucho tiempo, María sintió una calidez que había olvidado. Conversaron por un rato. La pareja le contó que habían llegado hacía años, con los mismos sueños y esperanzas que ella, y aunque sus primeros años también habían sido duros, con el tiempo habían encontrado su lugar. Este país puede ser cruel, le dijo la mujer, pero también hay gente buena. No dejes que el odio te quite la esperanza. Esa noche, María regresó a su apartamento con una sensación extraña, una mezcla de tristeza y determinación. Sabía que el racismo y el odio no desaparecerían de la noche a la mañana. Sabía que aún le quedaban muchas batallas por pelear. Pero esa pequeña chispa de bondad, ese simple gesto de amabilidad de una pareja que había pasado por lo mismo, le dio la fuerza para seguir adelante. Con el tiempo, María encontró su voz. No dejó que los insultos y el desprecio la definieran. Se unió a una comunidad de inmigrantes, y juntos lucharon por sus derechos, por ser vistos no como una amenaza, sino como personas que también merecían una oportunidad. El camino era largo, y las heridas del racismo no sanaban fácilmente, pero María aprendió a levantarse después de cada caída. Sabía que el odio no era solo hacia ella, sino hacia todo lo que representaba, la diferencia, lo extranjero, lo que no se comprendía. Pero también sabía que su historia no era solo de lucha, sino de resistencia. Un día, mientras caminaba por las mismas calles que antes la hacían sentir invisible, María se dio cuenta de algo importante. Había dejado de temer. El odio y el racismo seguían presentes, pero ya no definían su vida. Había encontrado su lugar, no en el país que la rechazaba, sino en la fortaleza que había construido dentro de sí misma. Y en esa tierra de sombras, María decidió ser su propia luz.